ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Hay conversaciones que alivian y sanan. Salud mental en Ciudadano ADN. Un espacio de conversación con especialistas para ayudarte a mejorar tu bienestar emocional. Con Sandra Ceballos y Cristian Arcos. Lunes de salud mental. Partió el mes de diciembre y por supuesto que tenemos que hablar de salud mental como lo hemos hecho los últimos 3 años cada lunes, porque son temas que nos afectan a todos, a todas de una u otra manera. Y hoy particularmente hay un tema que, lo decía Cristiana hace un rato, tiene muchas personas probablemente nerviosos. En 21 minutos más, haciendo reconocimiento de sala. Estamos hablando, por supuesto, de los y las estudiantes que van a rendir la PAES y también, por cierto, de sus familias, de sus entornos. A veces hasta nosotros los adultos ponemos más nerviosos a los cabros chicos, déjenme decirlo. Así es que agradecemos especialmente a la psicóloga infanto-juvenil del Grupo CETEP, María Jesús Lagos, que está con nosotros hoy. ¿Cómo está, María Jesús? Bienvenida. Hola María Jesús, ¿qué tal? Gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes. ¿Cuáles son las primeras señales que tenemos que prestar atención, a las que tenemos que estar atentos de que nuestros hijos, hijas, sobrinos, quienes sean que vayan a rendir esta prueba, a lo mejor están un poco más nerviosos de lo que uno podría considerar, entre comillas, normal? Bueno, yo creo que hay hartas cosas que uno puede ir identificando. Va a depender mucho de la personalidad y las características del niño que vaya a dar la prueba. Pero yo creo que algo que podría ser como más universal, que pueda como demostrar mucho nerviosismo, del cual ya nos tenemos que preocupar, podría ser, por ejemplo, un niño que esté con llanto fácil, que se le llama, que es un niño que uno note que está muy sensible, que esté sufriendo mucho, o una persona que ustedes noten que como que ha cambiado mucho su forma de ser frente a esta prueba, o que esté un poco como demasiado metido en la prueba, que no deje de estudiar, que no pueda hablar de otras cosas, que esté muy irritable, que en el fondo uno note que la carga de la prueba está superándolo. Y bueno, también ya en casos más graves podríamos ver una crisis de ansiedad, crisis de pánico, problemas en el sueño, como problemas en el apetito, ya sea falta de apetito o comer en exceso debido a como una señal de ansiedad, digamos. Importante eso porque se viene la hora de almuerzo. Sí, y pensaba cómo abordarlo desde, a ver, hay algunas de esas características, digo, rasgos que a lo mejor las personas tienen desde antes y no tienen que ver en particular, quizás se exacerban o aumentan con una circunstancia como esta, que pueden ser otras también, pero ya que estamos hablando de esta circunstancia que además pensaba en el entorno, ¿no? Cómo abordarlo, porque bien lo decía la Sandra, a veces uno, por querer hacerla mejor, termináis como generando más presión. ¿Qué hacer ahí? Ir siguiendo a los chicas. No sé, yo, experiencia personal, por ejemplo, mi hija que la dio el año pasado me decía, no me hables de la prueba. Uh-huh. O pregúntame, pero no más. Uh-huh. Y el tema, nos almorzamos el día anterior y de hecho cuando la dio tampoco cómo le fue. Pero a ella le resultaba eso, ¿no? Claro. No sé. Sí, yo creo que siempre hay que ir viendo caso a caso, no hay una recomendación universal, porque quizás a mí me sirva mucho, al contrario de tu hija, por ejemplo, que hablar del tema y poder desahogarme, contar mis preocupaciones. Yo creo que siempre lo más importante es preguntarle a los niños cómo ayudarlos, qué necesitas. ¿Quieres un abrazo? ¿Quieres que te acompañe? ¿Quieres que te deje tranquilo? Si ella está comunicando, no quiere hablar del tema, perfecto, no preguntar del tema. Quizás después de la prueba puede ser ¿quieres hablar de esto? ¿Quieres hablar de cómo te sientes? ¿O prefieres que me cuentes tú cuando te sientas lista? Y si obviamente vemos que un niño lo está pasando muy mal, tratar de buscar la manera de contenerlo, de demostrarle que esta prueba no define su futuro, que no define su calidad como persona y que hay muchas oportunidades de poder, en el fondo, encaminar el futuro, que no son solo la PAES. Y que obviamente su valor como persona no cambia si es que el rendimiento esperado no es en el fondo lo que buscaba el niño. Entonces yo diría que claro, la mejor manera siempre va a ser preguntarle a la otra persona qué necesita, cómo podemos ayudarlo, pero evitando saturar el tema también. O sea, siempre a todos nos puede pasar que cuando el resto está todo el rato pendiente, preguntando, insistiendo, muchas veces uno se siente más presionado aunque la otra persona esté buscando apoyar y ayudar. Entonces yo creo que tiene que ser todo en la justa medida y obviamente leyendo las señales de lo que está comunicando la otra persona.
desde hoy y hasta el miércoles se va a rendir este proceso. Ahí ya nos quedó claro que vamos a tener que estar observando, de acuerdo a lo que conocemos, a nuestros jóvenes, ¿no? Sus cambios, sus actitudes y demás. Ahora efectivamente viene el tema del reconocimiento de sala. Después van a llegar a la casa a almorzar. Ahí un punto clave, que no carguen mucho la guatita y tampoco que no coman nada, ¿no? Se trata un poco de eso. Tema no menor. Pero claro, me da la sensación de que a veces trata de poner el tema de conversación, de preguntar, y a veces los chiquillos sí quieren hablar y a veces no. Como que esta vez hay que dejarlo que sean ellos los que nos vayan guiando. Yo creo que de nuevo va a depender un poco del niño. Hay niños que necesitan que uno quizás como que tome un poco más la iniciativa. Y les pregunte. Y preguntarles si se dan cuenta que en el fondo el niño es súper conversador y en este momento no quiere conversar. Yo creo que es una clave señal de que no quiere hablar del tema. Pero quizás puede ser una pregunta un poco más abierta, no tan dirigida a la PAE, sino que preguntarle cómo te fue, cómo te sientes, quieres que hagamos algo distinto. Puede ser igual una manera de tantear cómo se siente y de brindar apoyo y quizás tomar esa oportunidad de darle alguna herramienta al niño sin abordar directamente en ¿estáis nervioso y estáis listo? ¿Y cómo te fue? Y cuéntamelo todo, porque quizás son preguntas que, si bien para uno como adulto no son muy invasivas, para el niño sí pueden serlo y lo pueden hacer conectar con su parte más ansiosa. Entonces quizá en ese momento tratar de un poco como mantener la cosa tranquila, digamos. Bajar las revoluciones, como claro. dice uno. O sea que a lo mejor hoy día, después de la primera prueba en la tarde, más allá de la conversación o no, si es que se puede acompañarlos, invitarlos, no sé, a caminar, a que se distraigan, a que se despejen, porque puede que algunos incluso después tengan problemas para dormirse en la noche, entonces mejor hay que cansarlos, ¿o no? O sea, yo creo que siempre la actividad física es un gran apoyo a la ansiedad, al nerviosismo, nos ayuda a bajar un poquitito las revoluciones. Pero no todos los niños van a querer hacerlo. En el fondo hay niños que van a querer estar tranquilos, encerrados en la pieza viendo el teléfono, y está bien, siempre obviamente priorizando el autocuidado, pero si es que el niño está dispuesto a eso, yo creo que sí o sí es una buena herramienta. Y yo trataría de mantener la rutina lo más normal posible, porque de repente los papás, como por de nuevo afán de ayudar, cambian mucho las cosas en cuidado con comer esto, o no hagas esto otro, y eso va generando mayor presión y mayor sensación de cambio. Entonces, tratar de mantener lo más posible la rutina normal, pero obviamente proponiendo herramientas que puedan ser de utilidad. Y de repente, si la mamá cree que el niño necesita salir a caminar, quizás en vez de decirle, oye, salgamos a caminar porque te va a hacer bien, puede ser oye, necesito salir a caminar, ¿me acompañas? Claro. Entonces así igual lo ayudo, pero no va tan dirigido como Le pregunto, lo dejo optar. Sí o sí, sí. Hay un periodo que muchas veces también genera cierta angustia, ¿no? Que es el periodo entre que tú das, en este caso la PAES y los resultados. Sí. Que claro, hay como un alivio apenas termina y todo, pero después empieza como a apretar la guata a medida que se acercan los resultados. Ahí también la misma tónica, como ir siguiendo un poquito. Sí, yo creo algunas variedades, digamos. Sí, o sea, la incertidumbre es la gran enemiga de la ansiedad. Sí, claro. Y claro, en el fondo son años de preparación para esta prueba. Muchas veces los colegios también por ahí presionan harto, no todos obviamente, pero en el fondo los niños sienten que llevan años preparando esta prueba y una vez que la dan quedan con el alivio de ya haber salido de esa situación. Pero también después llega el momento de decir, chuta, todo esto que yo me preparé rindió frutos, sirvió, me va a ir bien o me va a ir mal, qué pasa si me va mal, como que está puesta todo, la energía física, mental en la prueba, y una vez que esta prueba pasa ya queda a esperar el resultado. Entonces claro que es una época de mucha angustia, y yo creo que lo más importante es recordarle a los niños que durante ese periodo no hay nada que puedan hacer. En el fondo queda esperar y tratar de mantenerse en el presente, porque muchas veces empiezan a viajar al futuro, en qué pasa si me va mal, qué pasa si me fue bien, y qué hago, y no hay nada que puedan hacer. Eso es importante, es el momento para cada cosa, porque a lo mejor hoy día, después de que den la prueba de matemática, no es necesariamente el momento para ponerse a hablar, ya, pero si no quedas en la universidad, ¿qué vas a hacer? O si no quedas en ingeniería comercial, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cuáles son las opciones? Exactamente, con resultado en mano se ve qué se hace. Ya. Y durante la prueba yo no sé cómo me va a ir, y ahí es importante mantenernos en el presente, porque sobre todo cuando tenemos ansiedad, nerviosismo, nuestra mente viaja hacia el futuro. Y el futuro no lo podemos manejar. Yo siempre le digo a mis pacientes, el futuro no existe. El futuro, cuando existe, ya es presente. Entonces yo no puedo controlar algo que aún no ha pasado,
Y si yo ya di la prueba, ya no puedo hacer más que esperar el resultado, y una vez que tenga el resultado, si no me fue como quería, puedo optar a ver cuál es mi plan B, digamos. Pensaba un poco, María Jesús, en la expectativa, ¿no? En el tema de las expectativas, y algo que obviamente supera esta conversación y que lo hemos hablado varias veces respecto al al sistema como tal. Y esto de que a veces cuesta, y ahí hay un tema de la familia, de los colegios, re importante. A los 17, 18, tú no tenés por qué tener claro lo que querías hacer el resto de la vida. Y no está mal, no está mal. Y después podéis cambiar y cambiar, o al revés. Hay gente que lo tiene súper claro desde pequeño lo que quiere. Pero digo en términos como estructurales. Es una valla en la cual van a pasar todos y todas, como de aprendizaje respecto a eso. Como tener claro que, sí, si te va bien, bacán. Si queréis hacer algo y te funciona, pero si no, hay que buscar más opciones. Uno no tiene por qué tener a los 17 años, 18 años claro lo que quiere. Totalmente, o sea, yo creo que es un sistema que es mundial, digamos, sí. donde se espera que niños de 17, 18 años tengan claro su futuro, siendo que es un cerebro totalmente en formación. Y claro, es un proceso un poco injusto para ellos, si bien es lo que corresponde hacer y lo que está quizá como en el fondo es lo que está estipulado mundialmente. Pero claro, yo creo que un niño de 17, 18 años perfectamente puede no saber qué hacer y quizás no lo va a saber hasta los 21, y vivimos de repente en una cultura donde se presiona mucho lo que se le llama este checklist, donde yo tengo que ir quemando etapas a ciertas edades. Y la verdad es que no hay una edad para empezar a estudiar. O sea, si yo recién a los 21 años decido estudiar, no hay ningún problema. La PAES la puedes dar todas las veces que tú quieras. O sea, si la quieres dar a los 35 años, la puedes dar a los 35 años y nadie te apura. Entonces yo creo que ahí también, ojo como con las familias también, que de repente presionan en que tú saliste del colegio y tienes que estudiar al tiro, cuando en realidad no es así. Tú puedes trabajar y después dar la PAES y estudiar, o incluso puedes estudiar carreras que no son necesarias la PAES, o buscar otros caminos que hoy día también son súper válidos. Carreras técnicas. Oficio, carreras técnicas iniciales. Es que anoté algo que tú dijiste y me gustaría que lo han hablado otras veces, pero que lo profundizarais, por favor, que es el tema de un cerebro en formación. Porque estamos hablando de un tema biológico además acá. Sí. No es solo que no es que los niños son inmaduros, que los cabros chicos son más maduros, menos maduros, que hay de todo, por supuesto. Pero también hay un tema biológico, digamos. Sí, totalmente. Sí, o sea, el cerebro de partida aún no ha logrado autorregularse completamente. Eso se termina de desarrollar recién. El área que está encargado de 65. Debiera ser a los 25. Bueno, ahora son adolescentes hasta los 32. Por eso digo. Sí. Por eso. Yo conozco gente de 60 que no se regula, María. Sí. Pero sí, la verdad es que es un cerebro que está en formación, todavía están en full poda neuronal, están haciendo cambios a nivel cerebral, y yo creo que la toma de decisiones aún no está tan fuerte. Claro, siempre el desarrollo va a ir dependiendo de cada persona, pero es necesario también que los papás entiendan que muchas veces los niños no van a saber qué hacer, y no es porque sean inmaduros o no es porque no les interese nada, sino que es porque realmente, fuera de que tenemos un campo laboral muy amplio donde hay demasiadas opciones, cosa que es muy buena para algunos, pero para otros les agobia también. Y hay veces que, claro, los niños se ven trabajando en algo pero no estudiándolo, o viceversa, o realmente no tienen idea qué hacer, y yo creo que lo más importante ahí es darles tiempo de maduración y entregar otras herramientas. Bueno, si no sabes qué estudiar, entonces trabaja, cuando estés seguro lo haces, o veamos ayuda profesional donde tú puedas buscar a alguien que te ayude a descubrir tu vocación, o incluso de repente entrando a programas, bachilleratos, college, donde tú puedas ir viendo, quizás yo sé que me gusta el área de las ingenierías, pero no sé bien cuál, por ejemplo, y entrar a un bachillerato. Entonces yo creo que hay que como cambiar un poco esta sensación de que tengo que ingresar a una carrera y tiene que ser esa carrera porque esa es la única que hay, cuando en realidad hay muchas... tu abuelo estudió eso, tu padre estudió eso. Claro, peor aún así, digamos, sí, y hay muchos papás también que se meten mucho en el tema rentable de las carreras, entonces no estudies eso porque no es rentable. ¿De qué vas a vivir? ¿Cómo vas a ser artista? Claro, y eso frustra Músico, mucho a los niños. No, actor. Periodista también. Periodista. No fue fácil.
No fue fácil. Estamos con María Jesús Lago, psicóloga infanto-juvenil del Grupo CETEP, a propósito de que muchos y muchas están hoy día empezando a rendir la PAES. Pero además, María Jesús, todo esto que nos cuentas da la sensación de que es un proceso que tiene que partir harto antes. No es como que nos vamos a preocupar hoy día que los niños empiezan a cumplir la PAES de si tienen claro su futuro, cuáles son sus habilidades, cómo controlan sus ansiedades, sino que debiera ser un acompañamiento. Y ahí cometemos varios errores tal vez de pronto en ese acompañamiento, porque la etapa previa a la adolescencia no es fácil, lo sabemos, ¿no? De pronto dejamos que los niños bueno, si es complicado, este niñito no quiere hablar, ya, dejo que no hable. Como que dejamos de insistir. O empezamos a compararlo con, es que tu hermano mayor cuando tú estabas no haces, o es que tu primito, o yo no hacía tal cosa, ¿no? No, y el yo, sí. Sí. En mi tiempo. Sí. Bueno, yo creo que primero partir con que ser papá es muy difícil, nadie te enseña. Claro. Y muchas veces los papás, haciendo lo mejor posible, se equivocan. Y claro, muchas veces nos vamos a los polos donde el papá dice ya no quiere hablar, lo dejo tranquilo, y lo dejo demasiado tranquilo al punto de que Lo dejo solo. lo dejo solo y me pierdo de su proceso, y muchas veces cuando me entero de las cosas cuando ya la situación se ha salido un poquito de control. Y hay el otro polo donde insisto hasta que el niño se bloquea y ya no me quiere decir nada porque ya he insistido tanto que estoy agotado. Entonces mi recomendación es siempre tender al punto medio donde yo pregunte, donde yo insista un poquito sin agobiar. Entonces donde yo pueda estar presente, y si el niño no quiere hablar, quizás plantearle, ok, perfecto, no quieres hablar ahora, pero quiero que tú sepas que puedes contar conmigo y que cuando tú te sientas listo para hablar, yo voy a estar aquí para escucharte sin juzgar, porque también muchas veces los niños, cuando se sienten un poco perdidos, se asustan de hablar con los papás por el temor a que le digan, pero ¿cómo? Si vaya a salir del colegio, ¿cómo no voy a saber qué estudiar? Pucha, no sé. Entonces de repente ahí los niños prefieren no decirlo por miedo a ser juzgado. Entonces yo creo que por muy buena intención que pueda tener uno, hay que pensar que el que está recibiendo el mensaje no es uno, es el otro. Y eso fallamos todos, que muchas veces al comunicarnos decimos, pucha, pero a mí me gustaría que me dijeran eso, pero en realidad yo tengo que pensar qué le gustaría al otro que le dijeran. Entonces yo creo que ese es como un tip que funciona mucho, sobre todo con adolescentes, porque funcionan distinto a nosotros. Claro. Ahí hay dos cosas que te quería comentar. Una de respecto a los adolescentes, uno también fue adolescente, ¿no? Pero a esto que es súper interesante y que a lo mejor hay gente que nos está escuchando que le hace mucho sentido, cuando el adolescente como que se aleja de uno, ¿no? Pero siempre te estaba mirando, digo uno padre, pero siempre te está como que no lo solté. Sí. Hace como que se va, pero quiere que estés ahí por lo menos atento. Sí. No se va del todo. Es como, y después te lo dicen, ¿no? Es como, necesitaba que me dijerais que no. Necesitaba que sí, suéltame todo, pero no te vayáis del todo. O sea, claro, es que... eso me parece. Y lo último, respecto a lo mismo, las relaciones de confianza son en el largo tiempo, no son sencillas. Se ganan. Claro, entonces uno, si no tiene una relación demasiado fluida, es difícil que el día de la paz ocurra, digamos, sí, ¿no? Sí, totalmente. Sí, es que yo creo que, claro, es lo que decía Sandra, al final todo esto es una preparación de largo tiempo. O sea, yo no puedo pretender que si no he hablado nunca con mi hijo, llegue la paz, justo está nervioso y de la nada empieza a hablar conmigo. Podría pasar, obviamente, pero no es lo esperable. Sí. Entonces, claro, yo creo que las relaciones de confianza tienen que darse en el tiempo. Y también tiene que ser relaciones donde se entienda que las conversaciones son aceptadas, donde podemos comunicarnos sin juicio, donde podemos mostrar nuestros distintos puntos de vista sin chocar y tolerar las distintas opiniones. Pero además también está esto de mostrarle a los niños que estamos para ellos. Y eso se muestra obviamente a lo largo del tiempo, donde el niño me necesita. A un niño a los 17, 18 años, claro, 18 años son mayores de edad, pero son niños todavía. Sí, pues se hacen los abacanados que no necesitan a nadie y todo, pero sus amigos nomás los panas. Pero sí, cuando estamos grandes te dicen, sí, pero es que yo quería estar solo y tú me dejaste solo. Claro. Yo quería estar solo, pero que igual tú estuvieras ahí por si te necesitaba. Y es ambiguo, y es complejo. Y lo otro es a ver, si al chico o chica le va mal, es una oportunidad para el soporte. Sí, totalmente. Sí, o sea, yo creo que si al niño le va mal, es crucial de que los papás tengan la mejor reacción para que esta situación no sea algo caótico para el niño, sino que sea una oportunidad de aprendizaje donde el niño entienda que las cosas no siempre salen como uno quiere, donde a veces uno puede fallar,
donde uno se puede equivocar y no pasa nada, y que somos personas y que se va a seguir equivocando en la vida, digamos. Si se frustra el papá o la mamá, que se frustre para callado. Claro. Una Además, pregunta. si les va mal, pueden estudiar periodismo. No, ya. Siempre hago la misma broma. Sí, yo también soy periodista con la misma talla todos los años. Iba a decir una peor, pero me echaba todo el mundo encima. Nos llega una consulta a través del YouTube que me parece bien interesante. Me encanta. Porque nos dice qué se puede hacer con un joven que ya dio la PAES, porque claro, pues verdad que se da la PAES de invierno también. Sí. Hay muchos jóvenes que ya la dieron y a lo mejor no van a rendir esta porque se van a quedar con esos puntajes. Hay otros que la van a dar igual porque quieren comparar qué puntaje es. Y nos dice, en este caso este joven está estresadísimo terminando el semestre, anda hasta violento. Uh-huh. Sí, es que parte de la ansiedad muchas veces también se muestra en irritabilidad. Hay gente que quizás va a estar más sensible, más triste, y hay gente que va a estar más irritable. Yo creo que demostrarle que ya sabe a lo que va, que ya tuvo la experiencia de lo que es la PAES, ya no es una situación nueva, y que confíe en lo que hizo en este tiempo, y si es que lo que hizo en este tiempo no fue suficiente, bueno, se puede volver a dar. No hay un límite de veces, y hay gente que requiere 1, hay gente que requiere 10, y no hay nada de malo en eso. Yo creo que volvemos un poco a lo que estábamos conversando antes de que muchas veces la sociedad espera que las cosas se hagan de determinada manera, pero es imposible que las cosas se hagan de igual manera para todos porque no somos todos iguales. Entonces, si ese niño requiere 10 veces dar la PAE, no hay nada malo en eso, porque ese niño es distinto, al igual que todos lo somos, digamos. Entonces, quizás ese niño va a entrar más grande a la universidad y quizás le va a ir súper bien en la universidad. Quizás alguien dio la PAES a la primera, le fue increíble y no le fue tan bien, porque todos somos distintos y la PAES no define nada. Exacto. Eso que nos quede claro. Es una herramienta para, de alguna manera, ir guiando el ingreso a una u otra institución de educación superior, pero no define la vida de las personas ni el futuro profesional tampoco. Exactamente, y tampoco define, que muchas personas confunden inteligencia. La inteligencia no está medida por puntajes. Esto mide conocimiento y es un conocimiento súper específico sobre algunas materias. Entonces, muchas veces los niños cuando les va mal sienten que no son capaces, que no son inteligentes y no tiene nada que ver, porque de hecho en las pruebas que miden inteligencia no se ve nada de lo que mide la PAES. Entonces, eso yo creo que es algo súper a tener en cuenta en estos casos. Acompañar, sostener, estar, particularmente son los conceptos que me quedo en esta conversación. Recuerden que este es un proceso largo, ojalá desde chiquitito vayan siempre estando ahí para sus niños y niñas, y en esta situación de las pruebas además estar de manera más permanente y en general la red, no solo los padres, pueden ser tíos, pueden ser primos, pueden ser abuelitos, aquí los amigos, los compañeros, son redes de apoyo que se necesitan. María Jesús Lagos, psicóloga infanto-juvenil del Grupo CETEP, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y recuerden que esta conversación, como todas las de nuestro bloque de salud mental, quedan disponibles a través de nuestras plataformas digitales y en Spotify. Salud Mental en Ciudadano ADN está disponible en adn.cl, sección podcast y Spotify. Escúchalo cada semana. Comenta, comparte este podcast y mejora tu salud mental y la de tus cercanos.